Hechos capítulo 15, versículos 1 hasta 22. Hasta 21, perdón. Ok. Versículo 1. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueron a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y ahí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraron mucho. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y ahí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaba ahí se opusieron a ellos y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarlos que cumplan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos, lo mismo que ellos. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito: después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esto lo dice el Señor, lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Mi consejo es que no inquieten a los no judíos que se convierten a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. A Moisés no le falta quien lo predique en las sinagogas cada día de reposo, en cada ciudad y desde los tiempos antiguos. Voy a orar por nuestro tiempo en este pasaje, quizás un poco confuso para nosotros. Vamos a orar y pedir la dirección y bendición del Señor. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, aún por la lluvia. Otra señal, Señor, de tu provisión por tu pueblo. Y Señor, gracias por la ley, gracias por la circuncisión. Gracias por la purificación que tú haces, Señor, a nuestros corazones a través de la sangre de Jesús. Gracias, Señor, por lavarnos con esa sangre, que suena ridículo, pero los que estamos en ti, Señor, sabemos que es nuestra salvación. Gracias, Señor, por este pasaje y pido, Señor, que nos ayudes ahora a entender lo que está pasando en tu iglesia y ver, Señor, cómo tú proteges a tu iglesia, cómo tú guardas y cuidas a tu esposa, la iglesia, cómo, Señor, tú a través de hombres valientes proclamas, Señor, el Evangelio puro. Pedimos, Señor, que tú ahora en este tiempo prediques a nosotros. Que tu Espíritu, Señor, ministre a nuestros corazones para poder escuchar este Evangelio puro. Y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Me gusta mucho la circuncisión. Quizás son palabras que no esperan de su pastor. ¿Quién se próxima para ser bautizado? A ver. Ahora, después de escuchar eso, ¿quién quiere ser circuncidado? Pero me gusta la circuncisión. La circuncisión, y creo que todos nosotros sabemos qué es. Si no sabes exactamente qué es, pregúntame después. ¿Ya? Pero se trata, igual les voy a explicar, se trata de cortar un pedazo de piel en el miembro masculino, obviamente del hombre. Las mujeres no tienen miembros masculinos, ¿no es cierto? Ok, eso por lo menos estamos un poco claros. Es que me pongo nerviosa para hablar de la circuncisión, porque veo las caras de todos los varones. Por favor, ok. Pero me gusta la circuncisión. Literalmente quiere decir cortar alrededor. Y todos sabemos alrededor de qué. No tengo que explicarles eso. Y muchas veces hacemos la pregunta, ¿por qué Dios decidió usar o decidió que la señal del pacto sea la circuncisión? Eso suena algo tan raro, tan ridículo. ¿Cómo puede eso simbolizar lo que Dios está haciendo con su pueblo? ¿Qué tiene que ver Dios con esa cosa? Ni nosotros los varones queremos verlo. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? No es algo que, bueno, cuando somos pequeños tenemos mucho orgullo, ¿no? De lo que, con lo que Dios nos ha bendecido, pero al ser mayor ya es algo muy privado. ¿Quién quiere hablar, por ejemplo, con el pastor acerca de relaciones sexuales? Todos hacen eso. No quiero que me mire. Nadie quiere hablar de esas cosas, de estos temas. Son bien privados. Es difícil para nosotros hablar de la circuncisión, pero es necesario. Es necesario para entender este pasaje. Porque lo que vemos es que el pueblo de Dios, en su crecimiento, vimos que Pedro llegó a tener la visión, si ustedes recuerdan, de la sábana, de la comida, y después llegó a la casa de Cornelio. Cornelio era un romano, era un gentil, un no judío, y Pedro, de todos los discípulos, Pedro llegó a la casa de un no judío para compartir el evangelio. Y después Pablo recibe su propio llamado a los gentiles, a los no judíos. Entonces vemos que Dios está ampliando su pueblo, está cruzando fronteras físicas de Israel, que como Jacobo citó del Antiguo Testamento, no es nada nuevo. Más bien, Jacobo estaba diciendo, Dios nos dijo eso hace mucho tiempo, solo no estábamos obedeciendo. Y por fin, por la sangre de Jesús, por la cruz de Él, su pueblo está expandiendo. Entonces, el problema es que ahora que tantas personas están llegando a conocer las buenas nuevas de Jesús, de su sangre, de su sacrificio en la cruz, de su muerte redentora, los no judíos están entrando hasta las sinagogas para participar en la alabanza. Iglesias están comenzando a aparecer, hay estructura, vemos que van a Jerusalén. En este tiempo todavía Jerusalén fue como el centro de la iglesia. ¿Qué es Jerusalén? Donde también estaba el templo. Entonces, obviamente hay mucha influencia judaica y algo muy aburrido para la mayoría de ustedes. Casi por un siglo de la época nuevo testamentaria, cristianismo fue considerada como una secta de judaísmo. Hemos escuchado de los saduceos, ¿no es cierto?, de los fariseos, de diferentes grupos dentro del judaísmo. Cristianismo, las iglesias, los cristianos ahora que van por ese nombre, fueron como parte, bueno, aquí tenemos los fariseos, los saduceos, ahí los cristianos. Fue considerado como parte del judaísmo. No fue hasta el segundo siglo, hasta que realmente sus caminos apartaron tanto. Les interesó mucho esa información, ¿no es cierto? A Edgar nomás, porque es historiador. Ok, ¿para qué les cuento todo esto?
¿Por qué? Porque algunos judíos, al ver a tantos no judíos entrar dentro del pueblo de Dios y el reino, querían forzar a ellos a obedecer toda la ley antigua, obedecer la ley de Moisés. Ahora, ¿cuál es nuestro problema con este pasaje? Hay varios. Y quiero advertirles, no juegues con este pasaje. Hay varios problemas. Uno, podríamos llegar a la conclusión que la circuncisión es mala. Y lo que yo quiero convencerles es que realmente es muy buena. Es muy buena. Ok. Voy a mantenerlos despiertos. Segundo, podemos llegar a la conclusión que los judíos son malos, que tampoco es correcto. Podemos llegar a la conclusión que ahora, porque al final la conclusión del Concilio de Jerusalén es que no van a obligar a los no judíos a circuncidarse. Y todos los gentiles estaban atrás. ¡Yay! Porque no querían circuncidarse. ¿Están conmigo? ¿Están con vida? ¿Aliento? ¿Qué? Ok. Entonces, al final el concilio decidió, no es necesario hacerles cumplir la ley. ¿Escucharon lo que dijo Pedro? Ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir esa ley. Y ahora tú estás obligando a ellos. Entonces, otro peligro a que nosotros fácilmente por este pasaje podemos llegar es que la ley ya no vale. El pacto mosaico no tiene mucho sentido para nosotros porque no somos judíos, no estamos bajo la ley. Y además la ley es recontra aburrida, ¿no es cierto? Todas son malas conclusiones de este pasaje. Algo interesante, al final, ustedes, si estaban prestando atención, ¿recuerden a qué conclusión llegaron? Eso es lo que me encanta de este pasaje. No llegan a una conclusión de que, que los no judíos, que creen nomás, porque eso es nuestra salvación, que creemos que Jesús es el Salvador y nada más. Vamos a volver a leer versículo 20, ¿ya? A 19. Mi consejo es que no inquieten a los no judíos que se convierten a Dios, sino que los instruyen para que se aparten de la idolatría. Podemos estar de acuerdo con eso. Está bien, ¿no es cierto? Ok, quizás no es ley. Es ley. Ok, pero está bien, es algo que nos parece saludable, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes adorar a Dios si tienes otros ídolos? Ok, que entonces, que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual. ¿Puedes definir eso para mí? Eso es lo que queremos preguntar. ¿Qué quiere decir eso? Porque tener relaciones con la mujer que amo, a pesar que no somos casados, eso no es libertinaje. ¿O es? Ok, eso es para otro día, otra conversación. Me encantaría tenerlo. Ok, pero quizás podemos por lo menos llegar a la conclusión, está bien, que se aparten del libertinaje sexual, sí, eso es bueno, está bien. Y ahora esta última parte, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. ¿Cómo se llaman esos chorizos de sangre? Morcilla, ajá. ¿A quién no le gusta una morcilla, no es cierto? Todos se han antojado, ¿no es cierto? ¿Y cuántos animales, específicamente los pollos, aquí en el Perú, son ahogados? Así mueren. Por eso la carne del pollo, se nota el color rosada ahí, es porque la sangre todavía está ahí. Entonces yo les voy a decir, desde ahora, ya no vamos a comer morcilla ni pollo. ¿Amén? No. Y eso sería el último día de la iglesia, creo. Si fuéramos convencidos que eso es lo que Dios está pidiendo, espero que tendríamos por lo menos la valentía para cumplirlo. Pero no es lo que... Al final, ¿qué es el asunto? No tienes que cortar tu pene,
pero no puedes comer pollo. Quizás había otras personas diciendo, ¿qué tipo de corte es? Porque un pollo a la brasa, no sé si eso puedo, claro, abstener toda mi vida, no creo. ¿Por qué les dijo, no tienen que cumplir toda la ley mosaica, pero aquí hay algunas reglas? ¿No les parece raro? Ok, eso es al final de la prédica. Eso es solo para antojarlos, para que presten atención. Vamos a volver a la circuncisión. Porque me gusta la circuncisión. La circuncisión es saludable. La circuncisión existía antes que Abraham. Cuando Dios dijo a Abraham, la señal del pacto, de mi pacto contigo va a ser la circuncisión, Abraham no tuvo que decir, ¿a qué refieres cuando dices cortar alrededor? Abraham sabía que era la circuncisión. La circuncisión existía para los hombres para entrar en pubertad, y era un símbolo de fertilidad. ¿Okay? Era una manera de prepararlos para su boda. ¿Okay? Hombres, varones, muchachos, prepárense. Entonces, lo raro es que Dios cambió la circuncisión para Abraham, porque le dijo, vas a circuncidar a los bebés. ¿Y por qué a los bebés? Bueno, hay muchas razones. Me fascina. ¿Quieren una prédica solo para la circuncisión, solo de la circuncisión? Es muy chévere. Por ejemplo, vamos a preguntar después a los doctores. No soy médico, pero lo que he leído es que el cuerpo humano, después de nacer, cuando el bebé nace, está un poco herido y necesita algunos días para sanarse. Y el 8º día es el día adecuado, perfecto, para hacer una nueva incisión. Entonces, ¿por qué Dios escogió el 8º día para la circuncisión? ¿Por qué no 8º minuto? Pobrecito, no. 8º día. ¿Por qué Abraham no tuvo Isaac hasta circuncidarse? A veces pensamos que la circuncisión solo fue para los varones, porque en sí el corte solo fue para los varones. Pero cada vez que la mujer tenía intimidad con su esposo o circuncidaba a su hijo, igual veía y reflejaba en el pacto, en el compromiso que Dios hizo. ¿De qué se trata la circuncisión? De purificación, de limpieza. No se trata de participar del pueblo de Israel, lo que muchos piensan. Porque dudamos que los israelitas a menudo andaban desnudos para mostrar al mundo que estaban circuncidados. Eso es uno. 2, como ya dije, era algo que los otros pueblos alrededor de ellos hacían. Entonces no era algo que solo los judíos hacían. Simbolizaba la promesa que Dios dio a Abraham por un descendiente, un simiente. Exactamente lo que Pablo dice en Gálatas 3. Que la promesa fue a Abraham por un simiente, no simientes, hablando de muchos, aunque también le prometió ser padre de muchos, pero le prometió a través de su línea un Salvador. Algo interesante es que hay 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Porque hay algo en la carne, en nuestra carne, que está mal. Desde la caída de Adán y Eva, nuestra naturaleza está corrompida. Y Dios hace guerra contra esa carne. Por eso cuando llegamos a Noé, ¿cuál era el problema? Que todos vivían según la carne. Y Dios decidió matar toda la carne. Pero ¿qué pasó? Aún eso no fue suficiente. Porque aún Noé y sus hijos, su familia, tenían carne. No eran perfectos. 10 generaciones de Adán a Noé. Noé es como un segundo Adán.
10 generaciones de Noé a Abraham. No, Abraham es un segundo Noé. Otra vez Dios diciendo, tu carne está mal, por eso tienes que cortarlo, tienes que purificarte, tienes que tener una vida limpia, intachable. Por eso cuando llegamos a la cruz, alguien tenía que morir. No fue suficiente un cordero, un animal. Era necesario una persona como nosotros, que caminaba, que dormía, que tenía hambre, que también comía pollo a la brasa. Pero alguien con una vida perfecta, intachable, porque al final Noé, Abraham, Moisés, David, ninguno de los profetas eran suficientes. Pero todos, vemos, señalaban a una futura promesa. Un Cristo, un Mesías, alguien que va a arreglar todo, circuncidando a nosotros. Por eso me gusta la circuncisión. Porque la circuncisión, de toda buena manera, simboliza realmente lo que Dios hace a cada uno de nosotros. Y ahora dentro de la era del Nuevo Testamento, gracias al Señor, la circuncisión ya no es la señal. Pero tenemos otra señal que significa la misma purificación y limpieza. El bautismo. Si no estás bautizado, yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Ya no se trata de cuchillos y tu lugar especial, pero se trata de agua. Una señal mejor, porque ahora reciben las mujeres, los varones igual. Me gusta la circuncisión. El problema de este pasaje no es la circuncisión. El problema es que todavía estaban obligando a los no judíos a cumplir la ley. El problema era el legalismo. El problema era que ellos tomaban el evangelio de fe y lo convirtieron a ley. Ahora, gracias, yo creo que ninguno de nosotros promovemos la circuncisión. Pero hay otras cosas que pedimos, ¿no es cierto? Para que tú seas parte de la iglesia. Realmente doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. Yo veo que en muchas maneras nuestra comunidad de fe es muy sana y saludable en este aspecto. No sufrimos de mucho legalismo. Pero como siempre vamos de un extremo al otro, quizás lo que sufrimos es que este pasaje obviamente bota la ley al tacho. Ya no es necesario nada obedecer la ley. Entonces ahora llegamos un poco a por qué al final Jacobo recomendó a los no judíos abstener o apartarse de libertinaje sexual, idolatría y comer animales que fueron ahogados y comer sangre. ¿Por qué? Porque eso eran algunas cosas que prevenía la comunión entre los no judíos y los judíos. Recuerden lo que dije, que todavía cristianismo es como parte de la iglesia o parte del judaísmo. Están juntos ellos. Y era bien estricto en el Antiguo Testamento. No puedes comer sangre. Y no puedes comer animales ofrendadas o sacrificados a los ídolos. Por eso la recomendación a ellos es, mira, no tienes que ser judío para ser cristiano, pero tienes que dejar de ser pagano. Ahora, es necesario aplicar eso a nosotros. Porque como dije, nadie está promoviendo la circuncisión, gracias a Dios. Nadie está prohibiendo pollo a la brasa, gracias a Dios. Pero realmente, ¿cuál es la esencia de tu fe? ¿Cuál es realmente, si pudieras desempacar, descomprimir un poco todo lo que crees,
¿Por qué crees eso? ¿Es porque te da vida? ¿Es porque produce nuevas obras en ti? ¿Nuevo fruto? ¿Es porque suena bien? ¿O porque el gringo lo dice todos los domingos? Cuando vemos que hay una desconexión entre lo que creemos y lo que hacemos, significa que lo que creemos realmente no importa tanto. No luchamos con los mismos problemas, pero sí luchamos con el legalismo. Bien tratamos de añadir a nuestra fe obras para poder, quizás eso será suficiente para la cruz. Jesús, cruz, más lo que yo hago o lo que creo. Y nunca va a ser suficiente. O, otro extremo, la ley no significa nada para mí. Que amigos, es bien peligroso. Algo tan interesante, en Gálatas 1 y 2, Pablo obviamente refiere a este concilio de Jerusalén. Entonces, 2 veces, no vemos mucho de esas interconexiones en el Nuevo Testamento. No vemos muchas veces que Pablo está hablando de algo que está en Hechos en otro. Pero en este caso tenemos casi 2 capítulos de Gálatas que refiere a esta reunión, donde Pablo lo hace bien claro. El único evangelio que vale la pena creer es el evangelio puro. Vamos a ir allá, Gálatas capítulo 1. Vas a encontrar eso en página 919. Gálatas capítulo 1. Voy a leer de 6 a 16. Gálatas capítulo 1, eso está en página 919. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente de que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Literalmente, que sea anatema. Esa palabra que siempre está en las listas de las reglas católicas, que uno cree que Jesús es suficiente, que sea anatema. Okay. Que sea anatema, maldito. Versículo 9. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente de que la han recibido, quede bajo maldición. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? Ahora haz esa pregunta a ti mismo. ¿Buscas el favor de Dios o el favor de la gente? Porque lo que pasa es convertimos el evangelio a algo que solo me sirve para sentir mejor de mí mismo. No, el problema es tu carne. Por eso me gusta la circuncisión. Qué símbolo tan físico, tan feo, de qué significaba consagrarse al Señor. Versículo 11. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. En el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos,
no me apresuré a consultar a nadie. Eso es el Evangelio. Un Evangelio puro. No mezclado con mis obras, no mezclado con las reglas de la iglesia, no mezclado con las tradiciones de mi pasado. No tienes que no tienes que ser judío, pero tienes que dejar de ser pagano. Es necesario. Bueno, ellos respondieron en Hechos, con más ley. Porque era para fortalecer la comunidad. Algo interesante, después de Gálatas, lo que hemos leído, después de Hechos capítulo 15, ¿qué hace Pablo en el comienzo del versículo 16? ¿Qué hizo Pablo en siglo 16? ¿Qué hizo Pablo en capítulo 16? Yo también me duermo. ¿Ven? A ver, alguien busca. Hechos capítulo 16. ¿Cómo? Ok. Y llevó a alguien consigo. ¿Quién? Timoteo. Y Timoteo no era judío. ¿Y qué hizo a Timoteo, Clau? Para evitar, dice así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares. Pablo hizo que Timoteo se circuncidara. ¿Qué? Pues todos Pablo. saben que su padre era griego. Pablo, tú pasas todo el capítulo 15 argumentando que ya no es necesario la circuncisión. Y en 16, ¿tú circuncidas a Timoteo? Tienes razón los de afuera que dicen la iglesia está llena de hipócritas. Personas que dicen una cosa y hacen otra cosa. ¿Por qué Pablo circuncidó a Timoteo? No era necesario para su salvación. Era necesario para su testimonio. Y hay una distinción muy difícil para muchos de nosotros. ¿Puedo tomar una cerveza en Cristo para la gloria del Señor? Alguien dirá amén. Creo que mi hijo. Amén. No los dejo tomar, no se preocupen. Pero eso significa que debo estar tomando una cerveza ahora como parte del culto. Ustedes no saben qué hay en mi vaso. Y por eso he tomado todo, para que no puedan ver. No, sabemos que eso no es prudente. Si nosotros realmente pensamos, ¿para qué el Señor me salvó? ¿Para qué te ha salvado? ¿Porque tuviste suerte? ¿O porque tú eres más inteligente que los demás? Probablemente no. Conozco muchos de ustedes. Son muy inteligentes. Solo digo, ya. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. Lo que Pablo dijo en Gálatas 1. Para que cada uno de nosotros seamos un testimonio vivo para todos los demás. Entonces, si yo estoy con alguien que necesita que yo sea más, disculpa, pero más cholo, no hay problema. No hay ningún problema. Eso es mi llamado. Eso es mi llamado. Si estoy en otro contexto, ¿significa que voy a fingir quién soy? Para nada. Ustedes me conocen. Yo soy quien soy casi cualquier momento, cualquier contexto.
Pero no quiero ofender, porque realmente la compasión que me enseña las Escrituras me enseña a servir de una manera que yo puedo despojar de mis necesidades, puedo despojarme de mis derechos por el bien de otra persona. Eso es lo que realmente significa seguir a Cristo. No es seguir una regla, o unas reglas, o una lista, o la ley. La ley nos sirve mucho para ahora, pero ya no nos juzga. Ya no nos juzga, porque estamos en Cristo. Amigos, lo que encontramos en Hechos capítulo 15 es que la iglesia siempre su amenaza mayor va a ser mala doctrina. El otro día Josie estaba enseñando a los jóvenes y decía que tras todos los siglos, la persecución nunca era un problema para la iglesia. Parecía cuanto más gente mataban, la iglesia crecía más. Y sigue el mismo patrón hoy. En lugares como Corea, que sea norte o sur, no importa. Corea del Norte ahora tiene una de las iglesias interesantes, presbiterianas, más grandes en el mundo, en cuanto a porcentaje de población. La iglesia en China, donde es ilegal, o en el Medio Oriente. Quizás nuestro problema es que nadie nos está matando. Eso no es el problema para la iglesia. Siempre la amenaza es mala doctrina. Mezclar. Sí, pero el corriente ahora es, tienes que tener relaciones con tu enamorado antes de casarse con él. Igual cuando quieres comprar un carro, ¿no vas a llevarlo por una cuadra para conocer cómo maneja? ¿Así tú ves tu futuro esposo? ¿Algo que vas a manejar? No sé si me dejo entender. Es demasiado fácil leer Hechos 15 y decir, bueno, no luchamos con ese problema. No hay aplicación para mí. Sí hay. Porque en algunos contextos estás añadiéndole, como los fariseos, y en otros contextos estás quitando cosas que no te agradan, como los saduceos. Y no es saludable. No es saludable. Por eso debemos ser estudiantes, discípulos, alumnos de las Escrituras, para poder saber cuando yo cometo un error. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, esta tarde. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que tú ilumines, Señor, nuestras vidas, Señor, para poder reconocer dónde, Señor, hemos añadido a tu evangelio. Y también, Señor, dónde estamos despreciando realmente la verdad que hay en ello. Tu ley ya no nos juzga, ya no nos condena. Por eso, Señor, es nuestro fiel amigo, que siempre nos lleva vez tras vez a ti. Porque tu cruz no solamente sirve para un día, sino para cada minuto de cada día. Necesitamos, Señor, ser recordados de nuestra necesidad de esa cruz y la grandeza de ella, su suficiencia por nosotros. Gracias, Señor, por plantar en nosotros tu evangelio puro, intachable. Tu evangelio, Señor, santo, prístina. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Pedimos, Señor, que tú nos hagas ver tu amor y gracia hacia nosotros esta tarde. Y a ti daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.